El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abrió la puerta a un incremento en el precio de la CPM. El jefe de la cartera de Hacienda fue enfático en señalar que los transportadores no han mostrado voluntad para llegar a un acuerdo en lo que será el alza en el precio de la CPM. Con molestia, el ministro dijo que todas las discusiones se están resumiendo en amenazas de paro, situación que el gobierno no va a soportar. Nos preocupa es que el gremio del transporte no tiene, al parecer, ninguna voluntad de llegar a acuerdos porque siempre termina amenazando con paro. El funcionario manifestó que con la actitud de los transportadores no hay negociación que valga y abrió la puerta a incrementos de forma unilateral. A una medida unilateral. En algún momento estaremos esperando la oportunidad. Hoy la CPM está a niveles de los 9.500 pesos el galón y el gobierno ya hace cuentas para buscar la paridad con el mercado internacional. Por su parte, los transportadores aseguran que están dispuestos a dialogar con el gobierno sobre el precio de la CPM y rechazan las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre un alza en ese combustible. La intención de llegar a acuerdos sobre el precio de la CPM con el gobierno nacional permanece, afirman los transportadores del país. Siempre estamos atentos para podernos volver a sentar, para conocer la posición del gobierno en cuanto a la fórmula Colombia que hemos querido establecer. No se nos ha dicho nada. Sin embargo, rechazaron las recientes declaraciones del ministro de Hacienda. Son absolutamente discordantes con la realidad. Hemos tenido 9 reuniones técnicas. En las 9 reuniones técnicas, desde Unidos se le planteó al gobierno nacional que se estableciera una nueva fórmula para fijar los precios del diésel en el país a través de una fórmula llamada por nosotros Colombia, en donde hablamos de la competitividad que tenemos por ser países que explotamos crudo, adicionalmente que refinamos el 100% del diésel. El gobierno no se ha manifestado en lo absoluto. A la fecha no se ha reprogramado una nueva mesa de trabajo entre el gremio transportador y los ministerios de Hacienda y Transporte. La Procuraduría abrió una indagación por presuntas irregularidades en un contrato de asesoría jurídica que la Unidad de Gestión del Riesgo le entregó al pastor cristiano Alfredo Saade. Según informa la Procuraduría, se indaga si Saade habría copiado o habría presentado los informes de ejecución de otra persona para justificar que sí ha cumplido con las misiones que le encomendaron. El contrato de Saade es por 21 millones de pesos mensuales. El proyecto de reforma pensional comenzará a ser debatido de fondo a partir del lunes en la plenaria del Senado de la República, luego de 4 sesiones en las que fueron evacuados todos los impedimentos presentados por congresistas de diferentes partidos. 58 impedimentos fueron evacuados por la plenaria del Senado hoy. El lunes comenzará en firme el debate de la reforma pensional. La reforma pensional se está encarrilando como debe ser, la dinámica del Congreso como siempre nosotros la hemos respetado y hoy más que nunca vemos con mucha claridad de que el país necesita de manera urgente esta reforma. Dice la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que es una falacia la especie que se riega en el sentido de que Colpensiones hará plata de bolsillo los aportes de los cotizantes. Eso no va a ocurrir porque justamente nosotros blindamos ese ingreso que llega de las nuevas personas que lleguen al sistema modificado. Esto significa que hay un fondo de ahorro para el sistema contributivo que va a garantizar y va a estar lo suficientemente blindado con una gobernanza que es diferente a Colpensiones. La Junta de Colpensiones no tiene que ver nada con el sistema de gobernanza. La reforma pensional tiene hoy 3 ponencias. La Secretaría de Hacienda de Bogotá prepara un plan para recuperar 12 billones de pesos que adeudan centenares de contribuyentes morosos en la capital. La Secretaría de Hacienda prepara estrategias ante la millonaria deuda que tienen los bogotanos en materia tributaria con la ciudad. En este momento la ciudad tiene una cartera de 12 billones de pesos, más o menos creemos que 10 billones son una cartera sobre la cual tenemos que trabajar para recuperar ese recaudo. Ya hemos implementado estrategias. En los próximos días llevarán al Consejo de Bogotá una propuesta para tratar de alivianar la carga monetaria para los deudores. Para tener unos beneficios tributarios puntuales para empezar a movilizar esa cartera. Esos beneficios tributarios lo que buscan es generar un 80% de descuento tanto en la sanción como en los intereses. La mayoría de estos deudores no logró cumplir con sus obligaciones en la época de pandemia. Los cultivadores de café de las zonas de mayor producción del grano pidieron al gobierno equidad en la destinación de los recursos asignados para apoyar la caficultura. El gobierno a través del Ministerio de Agricultura destinó los recursos correspondientes al Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios, el cual busca apoyar y disminuir los costos de los productores en el país. Sin embargo, los caficultores alegan inequidad con la asignación de dichos recursos, sobre todo hacia las zonas productoras.
Esperamos que la señora ministra entienda que en el eje cafetero también tenemos dificultades y seguramente pues vamos a quedar allí incluidos. De los 50.000 millones de pesos destinados para todos los cafeteros del país, el 32% se lo lleva el departamento del Cauca. El eje cafetero se queda sin recursos y regiones como Antioquia y Huila, las más productoras, apenas reciben el 3%. Se preguntan si estas decisiones responden a un tema político. Nosotros esperamos es que entren todos los municipios, entren todas las actividades agropecuarias. Se espera un cambio en la política del gobierno en dicho fondo. El gobierno reveló que el 91% de los municipios del país no tiene actualizadas sus bases catastrales, lo que obstaculiza el cobro adecuado de los impuestos territoriales. Ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda entregó un alarmante panorama sobre el avalúo de predios en el país. ¿Qué pasa con la actualización catastral? En Colombia, 905 municipios tienen retraso o desactualización en el avalúo catastral. Cuando se dice retraso o desactualización quiere decir que hace más de 5 años no se hace el proceso de actualización. Los congresistas advierten que se debe materializar una iniciativa de ley que permita hacer un proyecto consensuado sobre el impuesto predial en Colombia. La propuesta es hacer una mesa técnica, unir todos esos proyectos, estudiar qué de cada proyecto es importante para el país y presentar un solo proyecto. En el Congreso se denunció además que hay predios con altas extensiones de tierra que no pagan las cantidades adecuadas en cuanto a impuestos. La Comisión Segunda de la Cámara citó a debate de control político al ministro de Comercio, Germán Umaña. El funcionario tendrá que responder por un contrato de más de 4.000 millones de pesos que suscribió el gobierno para el alquiler de una casa en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial. Grave crisis por acumulación de basuras en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Se ven escombros y basuras por todas partes. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el daño ambiental generado por la acumulación de escombros y basura que ha dejado el proceso de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, luego del huracán Iota presentado en 2020. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, denunció irregularidades al no acatar una sentencia de la Corte Constitucional. En el seguimiento que le estamos haciendo a la reconstrucción de estas islas, evidenciamos que el plazo de 90 días dado por la Honorable Corte Constitucional para el cierre definitivo de estos terrenos expiró y se están convirtiendo en botaderos a cielo abierto, causando contaminación ambiental, daño a los ecosistemas y problemas de salud pública por la proliferación de vectores. Sería la Gobernación de San Andrés la que saque toda la basura de Providencia y Santa Catalina.